Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video aquí del canal. Yo soy Pedro Martínez y hoy vamos a estar hablando sobre 4 pilares para poder tocar acordes en la guitarra. Pero antes de entrar al contenido, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo hiciste. Déjame un like aquí al video y compartilo también, así vamos llegando a más personas y vamos creciendo en esta comunidad guitarrística. Ok, ¿qué vamos a trabajar? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a hablar sobre 4 pilares que para mí son pilares súper importantes, fundamentales, son bases que te van a permitir tocar acordes en la guitarra sin problemas. Y cuando me refiero a tocar acordes, me estoy refiriendo ya a tener un control más claro, más seguro, más profundo. Porque es muy fácil, la guitarra en un inicio es un instrumento súper amigable, ¿cierto? Es fácil conocer acordes en primera posición o como quieran llamarlos, aquí en esta región, digamos, de la guitarra, ¿cierto? Pero cuando uno quiere explorar todo el mástil, el brazo, como quieran llamarlo, ya exige un conocimiento tanto teórico como técnico. Entonces, a ese tipo de conocimiento, a ese tipo de objetivo de tocar acordes a lo largo del mástil es lo que me voy a referir en este video. Primer pilar fundamental para poder tocar acordes en la guitarra: conocer todo lo que sea formación de acordes. Todos los acordes tienen una estructura. Nosotros tenemos dos tipos de acordes: el acorde triádico y el acorde tetrádico, es decir, tríadas y tétradas. ¿Cuál es la diferencia? El acorde tríada está formado por 3 sonidos. Voy a dar un ejemplo aquí: Do mayor. Esto es un acorde de Do mayor que todo el mundo conoce. Y cierto, yo estoy tocando aquí 5 voces, 5 notas, o 6 también si coloco así. Pero ¿qué pasa? Son solamente 3 notas, fíjense: Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi. ¿Cuáles son las notas que aparecen? Do, Mi y Sol, que son las notas que conforman el acorde de Do mayor. ¿Qué pasa? Aparecen varias veces repetidas en octavas. Aquí tengo este Sol, aquí tengo este Sol, aquí tengo este Do, aquí tengo este Do. Tengo este Mi en primera y este Mi en cuarta cuerda. Entonces, son octavas diferentes, pero son las mismas 3 notas. En este caso de Do mayor, Do la fundamental, Mi es la tercera mayor y Sol la quinta justa. Ahora, para saber sobre acordes, es importante saber intervalos. Y ese es otro asunto. Por eso es que es importante, para tener ya un control, para aprender realmente a tocar acordes a lo largo del mástil de la guitarra, hay que saber de teoría musical. Eso es categórico. Es importante tener un mínimo de teoría y saber intervalos para después saber las formaciones de los acordes. Ahora vimos de tríada. Tenemos tétradas. ¿Qué son las tétradas? Son de 4 sonidos, son acordes de 4 sonidos. Por ejemplo, en vez de tener Do mayor, voy a tener un Do mayor con séptima mayor. Es decir, voy a tener Do, Mi, Sol, que ya era mi tríada, pero le voy a colocar la séptima, que es Do, Mi, Sol, Si natural en este caso. Entonces yo tengo fundamental, tercera mayor, quinta justa, séptima mayor. Aquí yo estoy trabajando 4 voces. Puedo hacerlo con las 6 también aquí. Esto es Sol, Do, Sol, Si, Mi, Sol. Está aquí Sol, Sol, Sol y Sol, ¿cierto? Octavado, pero sigue siendo 4 notas: Do, Mi, Sol, Si. ¿Se entiende esto? Entonces es importante entender que siempre hay estructuras de acordes. Y aquí yo mostré solamente 2 tipos de acordes: uno de triada y otro de tétrada. En triadas, por ejemplo, tenemos acordes mayores, menores, aumentados, disminuidos. En las tétradas también tenemos varios tipos de acordes. Y a esto también se suma las inversiones. Y este es el segundo punto del que quiero hablarles, que es el segundo pilar sobre el que quiero hablarles, que es las inversiones en los acordes. A lo largo del canal ustedes van a encontrar, si ven ahí en la sección de videos, varias veces ya hablo sobre estos asuntos desde diferentes perspectivas. Entonces les invito a dar una mirada ahí a los videos del canal que van a encontrar si quieren profundizar en diferentes de estos aspectos. Aquí lo que quiero mostrarles es más cómo son asuntos a donde hay que ir estudiando y profundizando para poder realmente tener este control de acordes en la guitarra. Inversiones. ¿Qué son las inversiones? Vamos a tratar de resumir. Así como les dije, aquí en el canal van a encontrar un video mucho más desarrollado de este asunto.
Cuando hablamos de inversiones, estamos hablando de que la nota más grave en el acorde no es la fundamental. ¿Qué es la fundamental para los que no saben? Si yo tengo do mayor, do séptima mayor aquí, yo digo que estoy en estado fundamental si el bajo, es decir, la nota más grave del acorde, es la tónica, es decir, es esa nota que le da nombre al acorde. Esto es do mayor, el bajo, la nota más grave es un do. Eso está entonces en estado fundamental. Cuando yo tengo el bajo, es decir, en esa nota más grave, cualquier otra nota del acorde, es decir, yo tengo aquí do max 7, do max 7 tiene do, mi, sol, si. Si yo tengo el bajo en mi, sigue siendo un do max 7, pero está en primera inversión. El bajo está en la tercera. Yo puedo tener bajo en la quinta también. ¿Se entiende? Puedo tener bajo en la séptima. Esas son las inversiones. Sigue siendo el mismo acorde. Eso yo puedo tener con un montón. Puedo tener con acordes menores. Esto es un re menor, por ejemplo. Re menor o bajo do. Es decir, bajo en la séptima. Bajo tercera. En fin. Todos los acordes pueden ser invertidos. Esto tanto en tétrada como en triada. Si yo tengo aquí do mayor triada. Esto es do mayor triada pero con bajo en la tercera. Entonces ese es otro asunto que hay que entender para tener control de los acordes. Y siempre hablo de entender en un aspecto teórico para llevarlo a lo práctico. El tercer pilar es lo que yo llamo de conducción de voces. ¿A qué llamamos de conducción de voces cuando vamos a hablar guitarrísticamente? A poder conectar un acorde con otro de la manera más cercana. ¿Esto qué hace? Hace que nuestra progresión suene como que más juntita, más consistente, más sólida. Les voy a dar un ejemplo. Yo puedo tocar do, sol, ¿cierto? La menor, fa. Sin embargo, yo puedo tocar de la siguiente manera. Misma progresión. Si ustedes se dan cuenta, lo que yo toqué es como que tiene una línea, ¿cierto? Va pegadita, es como que se parece a una melodía. Hice do max 7, sol, pero ¿qué pasa? Yo estoy pensando en notas cercanas. Aquí esto es un sol con bajo en la tercera. Me fui a la menor, me fui al sol, pero estoy buscando siempre una notita que se junta con la otra de la manera más cercana. A eso llamamos conducción de voces. ¿Qué pasa? La conducción de voces nos da un sustento a la hora de nuestras progresiones, a la hora de tocar nuestras progresiones, a la hora de acompañar, a la hora de lo que sea, pero de usar acordes. Que es muy diferente yo estar haciendo do, sol, la, fa. Saltan mucho las voces. Ciertas veces, en ciertas ocasiones, es necesario porque el objetivo es que sea más rítmico el acompañamiento de la guitarra y no necesariamente pensando en conducción de voces. Pero cuando hacemos conducción de voces, se genera otra sensación. La intención es diferente. Es mucho más pianístico, entre comillas. Está todo más enlazado, más unido y tiene mucha más consistencia nuestra progresión. Y el último pilar, el cuarto del que quiero hablarles, es el cifrado. Este es un asunto que muchas veces no se le da mucha atención y genera un montón de problemas. ¿Por qué? Les doy un ejemplo clarito. Siempre se van a ir a, páginas web de cifrados de música, cifraclub.net, acorde.net, todos esos lugares ustedes ya conocen. ¿Qué pasa en esos lugares? La gente sube lo que le parece que es. A veces sí hay personas con cierto criterio que saben, lo suben, pero la mayoría no sabe y cifra como piensa que es o como aprendió. Y la mayoría de las veces está mal cifrado. Porque hay que entender, no es solamente saber que C es do, que D es re, no. Hablo de la nomenclatura completa. Ustedes ya habrán visto la siguiente nomenclatura, C9. Esto es un do novena. Y eso es un ejemplo claro de confusión cuando no se sabe el cifrado. C9 implica que es un do con séptima menor y novena es esto. Y mucha gente toca esto.
Y esto es un do con novena agregada. Se cifra C add, es decir, ADD 9. Entonces son cosas totalmente diferentes. Este es un acorde de estructura dominante. Este no. Este es un acorde suspendido, donde tiene el sus2, tiene la novena, digamos, en el lugar de la tercera. Y a veces también se confunden, ponen ese C9 y tocan esto. Y este es un add 9, es el que les dije. Es decir, estoy agregando. Vuelvo a repetir. Este C9 indica que es do séptima con novena. Es decir, tengo la séptima menor y la novena. Si yo quiero tocar esto en realidad, que es lo que normalmente se quiere tocar, esto es un do sus 2. Es decir, está suspendida la segunda, entra en el lugar de la tercera. Y esto es un do add 9. ¿Qué quiere decir? Tengo la triada, pero con la novena agregada. Do, mi, sol y re. Todo esto ustedes pueden verlo aquí en el canal. Ya hablé de alguna manera de cada punto más profundo, dándole más foco. Pero, ¿a dónde quiero llegar con este asunto? Es importantísimo entender cómo se cifra. 1, para poder comunicarnos. 2, para poder entender cuando nos llega un material. Porque eso es lo que pasa. Si te ponen un cifrado bien escrito y en realidad aprendiste mal, vas a tocar cualquier cosa. No importa que el cifrado esté bien. Si vos no entendés qué se está comunicando, y eso es un lenguaje, el cifrado. Es una forma de registro de un lenguaje sonoro, hablando acordalmente, es decir, de acordes. Entonces es súper importante manejar bien este y todos los otros pilares que vimos. Bueno, gente, espero que les haya servido muchísimo esto. Les recuerdo, importante que estos pilares los tengan principalmente pensando como guía para qué hay que estudiar. O sea, qué objetivo, qué cosas tengo que estudiar. Dijimos, formación de acordes, genial. Entonces uno va y profundiza en eso. Luego va a inversiones y así. Vimos cifrado, vimos varias cositas. Esos 4 pilares son importantes de mirarlos por separado y profundizar en cada cosa. Bueno, gente, espero que les haya gustado el contenido. Cualquier duda, comentario, me escriben aquí en los comentarios. Cualquier sugerencia, duda o lo que sea. Y nos estamos viendo en el próximo video.